Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos ustedes que se están conectando a este canal Palabras con Propósito. Y para ti que me has venido siguiendo, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Que el Señor te bendiga. Y bien, pues hoy sentí en mi corazón el compartir un tema que tal vez para algunos puede ser no muy agradable. Así que hago la aclaración que mi intención con no es ofender ni herir los sentimientos de nadie, sino todo lo contrario. Porque el propósito de este mensaje es que el Espíritu Santo abra los ojos, los oídos y sobre todo el entendimiento de muchos para que realmente conozcan al Dios de la Biblia, el cual no está representado a través de una imagen. Sí, como escuchaste, Dios aborrece la idolatría y los primeros mandamientos de los 10 que entregó a Moisés en el monte Sinaí o en el monte Horeb, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 5. Desafortunadamente, a través del tiempo, la escritura de los 10 mandamientos fue reorganizada por la tradición católica y luterana, basada en San Agustín. Por eso ya existe mucha confusión, aunque para muchos todo está muy claro según su propio criterio y no se toman el tiempo de leer la Biblia. Pero ahora vayamos al punto, porque desde tiempos antiguos, de alguna manera, el ser humano ha tenido la necesidad de ver, tocar o representar lo sagrado. Sin embargo, la idolatría nace cuando una obra creada por manos humanas ocupa el lugar que solo corresponde a Dios. Mira, una imagen, por más bella o elaborada que sea, sigue siendo materia: madera, piedra, metal, oro, plata o yeso. Todas esas figuras no tienen vida, no escuchan ni responden. Mira lo que nos dice Salmo 115, versículos 4 al 8. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír, y tienen nariz pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar, y tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. ¡Qué tremendas palabras! Pero ahora quiero que también escuches lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 44, del versículo 9 al 19. ¡Qué necios son los que fabrican ídolos! Esos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden culto a ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos, simples humanos, que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. El herrero se ubica frente a su fragua para hacer una herramienta afilada, martillándola y dándole forma con todas sus fuerzas. Su trabajo le da hambre y se siente débil, le da sed y se siente desmayar. Después, el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer fuego, y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice: ¡ah!
qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su Dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. «Rescátame», le dice, «tú eres mi Dios». ¡Cuánta estupidez y cuánta ignorancia! Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo el ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y la usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? Definitivamente la veneración a las imágenes es una trampa del diablo, porque a estas también se les atribuye poder, protección y salvación. Ahora, mucha gente dice que solamente tiene imágenes como un símbolo o un recordatorio, sin tomar en cuenta lo que Dios en muchos pasajes bíblicos nos está diciendo, y no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 21 dice: «Hijitos, guárdense de los ídolos». Es claro que las imágenes creadas por el hombre no tienen ningún poder, ni pueden hacer nada por quienes las adoran. Solo Dios tiene el poder de ayudarnos y librarnos en momentos de necesidad. Adorar una imagen verdaderamente es un insulto al único Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15 dice: «Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominaciones a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en culto». Isaías 40:18 también dice: «¿A qué pues hará semejante a Dios, o con qué imagen lo compararán? El escultor hace una imagen de fundición, y el platero la recubre con oro y le funde cadenas de plata». Date cuenta que la Biblia, que es la palabra de Dios, revela la verdad, pero desafortunadamente muchos la ignoran. Por eso en Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Pues comenzar a leer nuestra Biblia y comprender que Dios no puede ser reducido a una forma creada, porque Él trasciende toda obra humana. Pero cuando entonces el ser humano fabrica un ídolo, en el fondo está intentando crear un Dios a su medida. Sí, es decir, uno que no cuestione, que no exija cambios y que no confronte. Pero la fe auténtica invita a una relación viva basada en la confianza, la obediencia y el amor, no en objetos o estatuas que dependen de quienes las fabrican para existir. Esto de la fabricación y la adoración a las imágenes no es algo nuevo, porque esto ha venido a través de los tiempos. Veamos algunos ejemplos, y el primero de ellos se encuentra en Éxodo capítulo 32. Este capítulo relata que al ver el pueblo de Israel que Moisés tardaba en descender del monte, es decir, cuando fue a recibir los 10 mandamientos, el pueblo pensó que a Moisés algo le había sucedido y que ya no iba a regresar. Así que se acercaron con Aarón, hermano de Moisés, y le pidieron que les fabricara un dios para poder adorar. Dice este capítulo también que Aarón les pidió que le dieran todo lo que tuvieran de oro, y entonces empezó a fundir el oro dándole la figura de un becerro. Y cuando ellos vieron esta figura ya terminada, se dijeron a sí mismos: «Israel, este es tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto». Esto lo dice en el versículo 4 específicamente. Entonces, si te das cuenta, aquí ellos le estaban dando figura a ese Dios que no podían ver. Ellos estaban atribuyendo el poder a esa figura de becerro. Y es justo lo que sucede en nuestro tiempo, definitivamente, porque el diablo aprovecha esa mentira usando su poder limitado que tiene a través de las imágenes para engañar a la gente y que así puedan seguir rindiendo culto a lo que Dios aborrece. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el Nuevo Testamento, porque en Hechos capítulo 17 vemos que el apóstol Pablo y algunos otros creyentes junto con él
anduvieron en diferentes países y ciudades predicando el Evangelio de Cristo. Pero cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, se da cuenta que esa ciudad estaba llena de idolatría. Y en el versículo 22 específicamente, Pablo les dice a los atenienses que observaba que ahí todos eran muy religiosos. En el versículo 23 también les dice que observó que entre todos los monumentos o estatuas que tenían ahí estaba una inscripción que decía, al Dios desconocido. Entonces, ellos sabían perfectamente que había un Dios y le quisieron también dar figura. Por eso en el versículo 29 y 30 Pablo les dice, siendo pues linaje de Dios, no deben pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Estas palabras dichas por el apóstol Pablo también van para nosotros en este tiempo. Por eso entonces debemos ahora preguntarnos qué ocupa el primer lugar en nuestra vida, o en qué o en quién estamos depositando nuestra fe y confianza. Porque más allá de las imágenes visibles, cualquier cosa que reemplace a Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo, es decir, el dinero, el poder, las cosas, las personas, etc. Y claro está que la verdadera adoración no se limita a lo que se ve, sino a lo que nace de un corazón sincero que siente y reconoce al Dios único, verdadero, supremo y vivo. Pues mismo Jesucristo dijo estas palabras en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Pero qué quiso decir con esto? Pues que no adoremos a Dios a través de una imagen. En lo personal me da mucha tristeza ver cómo en esta generación la gente no solamente venera imágenes de todo tipo, sino también rinden culto a lo que le llaman la Santa Muerte, que de santa la verdad no tiene nada. Y esto se ha visto mucho más en la ciudad de Aguascalientes, México. Ahí la gente no comprende que al hacer esta clase de veneración y tener una imagen de la Catrina en la entrada de esta ciudad, además de hacer recorridos y fiestas en el Día de Muertos, esto los ha llevado a tener el número más alto de suicidios. Ignoran que no se debe venerar ni honrar a la muerte, ya que Cristo la venció en la cruz del Calvario. La idolatría definitivamente trae destrucción. Ahora, con este mensaje lo único que quiero que comprendas es que Dios no habita en ninguna figura hecha por mano humana, ya que Él es espíritu. Y hasta aquí voy a concluir con este tema que espero y deseo no lo hayas tomado de manera ofensiva, porque como lo dije desde un principio, no es esa mi intención, sino todo lo contrario. Es por eso que te voy a pedir que por favor vuelvas a repasar cada uno de los versículos bíblicos que te compartí en tu propia Biblia y así puedas ver la verdad a la luz de la palabra de Dios. Gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga y como siempre deseo que tengas un excelente día. Abrazos y muchas bendiciones.